caza. La caza es la actividad o acción en la que se captura generalmente un animal. La historia de la caza. El origen de la caza es casi tan antiguo como la existencia del humano, en lo que fue la prehistoria e historia. Se considera que los primeros grupos humanos utilizaron un sistema de caza muy eficiente para garantizar el poblamiento del planeta. El humano comenzó a cazar para subsistir y así sigue siendo actualmente en muchas partes del mundo. La caza de la subsistencia es aquella actividad que se realiza con finalidad de obtener proteínas animal o subproductos de caza. El ejercicio de la caza formó la primera y principal ocupación de todos los hombres y se dedicaron a ella con pasión. Platón llamaba a la caza ejercicio divino y la escuela de las virtudes militares. Entre los romanos, solo los esclavos y la gente de baja extracción eran los que iban a la caza. Los francos, que no conocían otra profesión que la de las armas, después de la conquista de Galias, encargaron a los naturales del país cultivar las tierras y se reservaron para sí la caza. Caza de especies en peligro. La caza de animales puede ser legal o ilegal. Legal es cuando se matan animales con permiso del gobierno. Hay personas que matan animales por deporte, pero una vez un señor dijo que la caza sería un deporte si los animales también usaran escopetas. La caza ilegal es aquella que está prohibida por la ley. Muchas especies son objetos de una gran persecución que tienen pieles o cueros lindos, o simplemente que algunas personas quieren tenerlos en su casa, como tortugas, aves, etc. Algunos de los animales se encuentran amenazados o en peligro de extinción y la caza hace que cada vez sea más difícil su conservación. Hay mucha gente que depende de la caza ilegal para vivir. Generalmente se trata de las personas muy pobres a las cuales se les paga para salir a buscar animales. Lo peor de todo es que las pagan muy poco, pero después de esas pieles o cueros se venden muy caros. Debemos procurar que la lucha contra la caza ilegal vaya acompañado de una alternativa económica para estas personas. De lo contrario, estamos condenándolos a vivir rompiendo la ley o morir de hambre. Ecosistemas o países afectados. Desgraciadamente, debido a la codicia humana por sus pieles o para hacer mascotas, no existe un solo ecosistema el cual esté intacto de la caza furtiva, pues en todos los ecosistemas, desde tundra hasta pantanos, existe al menos un animal que se encuentra en peligro de extinción o se haya extinto. Muchos pensarán, ¿y qué? No importa que desaparezca una o dos especies, pues el problema es ese mismo, pues si desaparece una especie de toda una cadena y o red alimenticia se verá sumamente afectada. Un ejemplo, si en una cadena desaparece o se extingue una especie como un conejo, aquellos carnívoros primarios que se alimentaban de este mismo conejo pasarán hambre y buscarán nuevas presas, pero tendrán que competir con otros depredadores. Si pierden presas, se extinguirán de hambre, y los carnívoros secundarios que dependían de estos mismos comenzarán a pasar por el mismo problema hasta llegar al borde de la extinción. Elefante africano. La población africana de los elefantes ha reducido a un ritmo alarmante debido principalmente a la demanda de marfil. En 1977, 1.3 millones de elefantes vivían en África. En contraste, en 1997, solo 600.000 quedaron. Recientemente ese número se ha estabilizado, en primer lugar debido a la prohibición de las ventas de marfil internacionales en 1990. A pesar que es ilegal matar elefantes en África, la gente sigue matándolos por el marfil. El tigre. La demanda de partes corporales de tigres ha aumentado a un ritmo alarmante desde finales del siglo XX. Estos animales son asesinados por sus órganos, pieles y huesos que se utilizan en la medicina oriental. La piel del tigre se puede vender por hasta $15.000, mientras las partes restantes valoradas en $10.000 o más. Los tigres también son capturados por ser utilizados como mascotas en algunos países. Los rinocerontes. Los rinocerontes están en el borde de la extinción debido principalmente a la caza furtiva. Los cuernos de los rinocerontes se utilizan en la medicina tradicional de Oriente y como mangos de puñales. Los cuernos de estos animales se han valorado tan alto como $18.000 de libra, 0.45 kilogramos, que es más de 5 veces el valor de oro. Los cazadores furtivos están muy avanzados en sus técnicas de caza furtiva. Por ejemplo, utilizando helicópteros, equipos de visión nocturna y chalecos antibalas. Guepardo. La población de guepardo sigue disminuyendo debido a la caza furtiva. La piel de este animal es considerada un símbolo de riqueza por su dueño humano. Los guepardos son asesinados por su piel o capturados para hacer capacidad de caza
o algunas ocasiones para hacer mascotas. El león africano. El alto valor de los trofeos de cabeza se ha traducido a un descenso del número de leones africanos. La caza de trofeos también amenaza la reserva genética de leones, ya que matar a los machos dominantes lleva un comportamiento instintivo por el cual de los machos dominantes siguientes matan a los jóvenes de los machos anteriores. Las tortugas marinas. Las tortugas marinas son saqueadas por sus huevos, carnes y caparazones. Los cazadores furtivos cosechan sus óvulos y bien por producir más tortugas marinas y por ser utilizados como manejar algunos países. Sus caparazones y pieles se pueden utilizar como joyería, gafas de sol, instrumentos y adornos de pared. El lobo. Los lobos han sido cazados por deporte y por sus pieles. Las pieles del lobo se utilizan para la ropa de moda y otros artículos. A partir de la fecha de publicación, el Departamento del Interior de Estados Unidos de América ha propuesto que los lobos grises se eliminen de la lista de especies en peligro de extinción para la mayoría de su gama, gracias a los esfuerzos de conservación y a un programa de cría en cautiverio que ha vuelto a introducir a más de 200 lobos en la naturaleza. Tigre de Tasmania se extinguió por la caza indiscriminada por ser considerado un depredador para otras especies, por algunas enfermedades y por la modificación o destrucción de su hábitat. Se extinguió en el año 1982 en la densa selva del suroeste de Tasmania. Rinoceronte negro de África Occidental. En general, el rinoceronte negro de África Occidental se extinguió por la caza furtiva para conseguir sus cuernos de marfil y venderlos. Se extinguió en el centro oeste de África. Oso mexicano. Se le llama oso plateado o oso pardo mexicano, aunque estas denominaciones también se usan para otras subespecies del oso pardo y por lo tanto pueden llevar a una confusión. Hacia los años 30 el oso ya escaseaba y no se encontraba en los Estados Unidos. Su rango se redujo a 3 montañas aisladas: Cerro de las Campanas, Santa Clara y Sierra del Nido, a 80 kilómetros de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, México. En 1960 quedaban solo 30 ejemplares en México, ya que a pesar de su condición de protegido frente a la caza, esta continuó. En aquel entonces los ganaderos decidieron acabar de exterminar a los que quedaban y los osos plateados se consideraron extinguidos en 1964. León del Cabo. La culpa de su desaparición se le atribuye a los colonizadores holandeses, pero los que realmente tuvieron la culpa fueron los ingleses, cuando al principio del siglo XIX se apoderaron de la colonia holandesa y lo empezaron a cazar sin parar por el deporte y porque tenían miedo a que atacara a su ganado. El último león del Cabo fue matado por el general Vincent en 1865. En una cacería deportiva, el león del Cabo era la especie más grande que había. Se calculaba que podía pesar hasta 250 kilogramos los machos y las hembras podrían pesar unos 150 kilogramos. El tigre del Caspio. El tigre persa o el tigre del Caspio, una subespecie del tigre que ya estaba considerada muy rara en el declive en 1965. Esta está extinguido, como así certifica la UICN, aunque se acabó con la gran parte de la población en los años 30 y se habla de últimos ejemplares a finales de los años 50. El último de estas subespecies, única e irrepetible, se conformó a principios de los años 70, sin que quedara ningún ejemplar en cautividad. El tigre de Caspio, el tigre más occidental y también el tercero más grande que ha existido después del tigre siberiano y del tigre de Bengala. Es una de las 8 subespecies que se han descrito del tigre, y junto a ella hay 2 subespecies más extinguidas. Quagga. Los quaggas fueron cazados desde la llegada de los primeros colonos holandeses por su carne y su piel. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando se produjo el verdadero desastre. A mediados del siglo XIX, la colonización del interior ocasionada por el éxodo de los Boers, descontentos con la soberanía inglesa sobre la colonia,
condujo a matanza de miles de cuagas dentro de un plan general de exterminio de animales salvajes en la zona. El último ejemplar cautivo era una hembra que murió el 12 de agosto de 1883 en el zoológico de Ámsterdam, y con ella acabó toda su subespecie. Esta hembra vivía aquí desde el 9 de mayo de 1867, pero sin embargo, debido a la confusión en el uso del término cuaga, no se supo que esta era el último ejemplar hasta años después. Esta cuaga se encuentra en el Museo Zoológico de Ámsterdam.